El nearshoring es una oportunidad para las empresas, pero también para México. ¿Por qué está sucediendo esto con este modelo? Platiquémoslo aquí en Los Expertos Opinan y para ello le doy la bienvenida al contador Arturo Algraves. Bienvenido, contador. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Comencemos platicando por qué últimamente ha adquirido tanta relevancia el nearshoring en México. Mira, primero, simplemente digamos que el nearshoring es acercar los bienes al lugar de consumo, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues tenemos la trágica experiencia de la epidemia del COVID, que eso cerró muchos mercados. Países se cerraron al 100%, ejemplo China, la India, Vietnam, etcétera, etcétera. ¿Eso qué provocó? Que muchos de los productos o los bienes que se estaban fabricando ahí ya no salían a los lugares donde se necesitaban. Un ejemplo que todo el mundo vivimos y lo escuchamos fue los famosos chips de los automóviles. Esos pequeños aparatitos que traen las computadoras se dejaron de producir, ya no salían, y eso detuvo automáticamente la producción de los automóviles. Y eso trajo como consecuencia que mucha gente reaccionara y dijera, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para acercar esos bienes que se están produciendo al otro lado del mundo y tenerlos más cerca para tener más accesibilidad a ellos. Ahora, si bien esto es un gran beneficio para las empresas porque acorta tiempos, seguramente también cuestiones de gastos, ¿cómo es que beneficia específicamente a México, a nuestro país? Mira, México, ¿por qué lo va a beneficiar? Porque México está a un lado del mercado más grande del mundo, está al lado de la potencia económica mundial. Eso trae como consecuencia que sea extremadamente atractivo para este mercado tener cerca de ellos los centros de producción. Y eso obviamente va a traer muchos beneficios para México, como pueden ser empleos, mejores salarios, etcétera, etcétera. Ok, entonces es muy interesante saber que es por Estados Unidos esta gran ventaja que tiene nuestro país. Por otro lado, entonces, el nearshoring es el único modelo que beneficia de esta forma, que hace que la relocalización de las cadenas de valor se den. Mira, muchos autores mencionan que el nearshoring nace del offshoring. O sea, ¿qué era lo que antes se tenía? Antes los países buscaban o las empresas buscaban dónde producir sus bienes a un menor costo. Y más básicamente se enfocaban en la cuestión de los salarios. Pero eso los llevó a irse a lugares como China, la India, etcétera. Hoy en día están viendo que eso trae también una serie de consecuencias. Y esas consecuencias negativas que han tenido, dicen, lo puedo sustituir por ahorros en fletes y también por la simple cercanía que puedo estar comunicando mejor con mis productores y eso me va a ayudar para eficientar esa producción. Ahora entonces, ¿qué efecto tiene el nearshoring en las exportaciones? Indudablemente el primer efecto que vas a tener en las exportaciones es un incremento de ellas. Ese incremento se va a traducir también en un incremento de recaudación, pero no es lo único beneficio que va a tener México. México tiene un beneficio exponencial en lo que es la inversión extranjera directa, lo que es el incremento de las manufacturas, lo que es incremento también a nivel salarial, capacitación de los trabajadores, etcétera. Hay una serie de beneficios que México tendría y principalmente sería su crecimiento económico. Y entonces, ¿qué le falta a México? ¿Qué es lo que necesita para que esto se dé completamente? Bien, así como podemos tener muchas ventajas de tener el nearshoring en México, también hay muchas deficiencias que tenemos en México, desgraciadamente. Una de ellas es inseguridad. O sea, aquellas empresas que vayan a tratar de trasladar sus producciones a México tienen que ver muchos factores, y uno de ellos puede ser seguridad. Otro factor es energía eléctrica. El nearshoring en México se puede establecer en cualquier parte de la República, pero no es lo mismo hablar de Nuevo León que de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas deficiencias que tenemos todavía en algunos sectores de la República. Ya mencionábamos la inseguridad, mencionamos la energía eléctrica, mencionamos la capacitación de los trabajadores. No es lo mismo un trabajador del norte del país que está muy capacitado, que tiene toda la experiencia de las maquilas, a trabajadores que viven en el campo, como puede ser Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Y como eso tenemos otra infinidad de factores que el gobierno
tendría que estar enfocándose en ir mejorando todo ello. También hay factores que de repente no los pensamos, como puede ser la vivienda. O sea, ¿en qué lugar van a vivir los trabajadores que se trasladen a esos lugares de producción? Si cuentan con todos los servicios o no cuentan con todos los servicios, como puede ser drenaje, luz, la propia casa habitación, etcétera, etcétera. No tenemos todos los parques industriales que quisiéramos, y ahí es donde se van a establecer estas fábricas y demás. Entonces, sí hay varios puntos que hay que pulir para que México pueda ser una potencia en ese sentido, decir que sea mucho más atractivo de lo que ya hoy es. Y ya ni hablar de recursos naturales o estas cuestiones que también han sonado mucho. ¿Usted cree que a partir de esto sería una ventaja que el nearshoring llegue completamente a México, o hay más desventajas? No, de que va a haber ventajas y que van a ser mayores que las desventajas, sí las hay. De hecho, pues hemos visto en las noticias que hay una empresa como Tesla que está buscando reubicarse o reubicar su producción en Nuevo León. Pero el hecho de que una empresa lo esté haciendo no significa que van a venir miles y miles. De hecho, no tenemos hoy en día esa capacidad. Si aquí quisieran venir N empresas, el primer problema que tendríamos sería electricidad. Luego también tendríamos un problema tal vez de energías limpias. O sea, muchas de esas empresas, ya por cuestiones legislativas, tienen una necesidad de que de aquí a 20 años o menos, tienen que estar produciendo todos sus bienes bajo el estándar de energías limpias, y nosotros tenemos cierto trazo ahí. Entonces, por eso digo, el nearshoring no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Sí se empieza a dar ya hoy en día, y eso tenemos ejemplos de que, de hecho, México desde hace años tiene el nearshoring a través de las maquiladoras. Pero ese crecimiento se puede estar dando, y así está proyectado, de aquí a 7 años. Entonces es el tiempo que también tiene el gobierno de estar aplicando nuevas políticas para incentivar el traslado de esas unidades productivas a nuestro país. Digamos que entonces también será ya tarea del próximo gobierno. Sí, definitivamente yo creo que este mismo gobierno tiene que empezar a establecer las bases, y los siguientes gobiernos tienen que seguir continuando y verlo como una oportunidad no política, sino una oportunidad genérica para México. Yo creo que sí es. Contador Arturo Algraves, muchísimas gracias por esta explicación tan amplia, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.